un programa buenísimo. Está con nosotros ya aquí Daniela Bugatás, es presidente del Congreso, para hablar sobre varios temas de agenda. El primero, han reducido la pena a Facundo Chinguel a 9 años. Básicamente lo que se ha dicho es que el delito de asociación para delinquir no cabe aquí, y eso le redució la pena. También queríamos hablar con nuestro invitado respecto al tema de los Juegos Panamericanos. ¿Corren riesgo de realizarse en Lima? ¿En qué situación está eso? Además de algunas otras cosas del tema político que tienen que ver con el tema político, como por ejemplo las expectativas en torno a la presentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Parlamento. También estará con nosotros más adelante Armando Villanueva, congresista de Acción Popular, y es el flamante presidente de la Comisión de Energía y Minas, para hablar sobre las posibilidades de la renegociación del gas, que ha sido un tema bastante debatido incluso desde la campaña que antecedió el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Estará, por supuesto, también el abogado de Facundo Chinguel, Benji Espinosa, para hablar del tema que ya les he mencionado. Y finalmente vamos a hablar también con el arquitecto José Antonio Arizpe, decano del Colegio de Arquitectos, justamente y a propósito de esta lamentable tragedia que veníamos comunicando el día de ayer en Arequipa, y que ha causado la muerte de por lo menos 4 personas. Las viviendas, prácticamente un pueblo ha desaparecido, y esto porque la forma en la que estamos creciendo, no solo en las zonas rurales, sino en la ciudad, no es la adecuada en el plano de vivienda. Pero vamos a darle pase ya a mi primer invitado. Él es Daniela Bugatás. ¿Cómo está? Buen día, Maribel, gracias por la invitación. Buen día, y gracias a usted por venir. A ver, en principio, la noticia del día, ¿qué le parece esta reducción de pena a Facundo Chinguel? Mira, es un poco complicado criticar resoluciones judiciales. Nosotros estamos exigiendo tener un poder judicial cada vez más fuerte, más sólido. No he estudiado el caso ni conozco al detalle el contenido de la sentencia, pero quiero pensar de que no se trata de una leguleyada, ¿no? Quiero pensar que no se trata de una leguleyada. Creo que estamos en un momento crítico de lucha contra la corrupción. Tenemos, y todos los candidatos lo dijeron, y el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski lo manifestó, que había que fortalecer el Ministerio Público, que había que fortalecer el Poder Judicial, que sobre todo había que fortalecer la lucha contra la corrupción, y este es un caso emblemático de corrupción. Yo creo que merece un análisis, quizá en su momento una opinión del procurador del Estado, pero yo no quisiera adelantarme, porque lo primero que tenemos que aprender es tratar de respetar los fallos judiciales, siempre y cuando no se traten pues de leguleyadas, ¿no? Claro, el procurador Segura, que es el que tiene que ver con el caso, ya ha hablado de un lamentable retroceso judicial y ha dicho que está decepcionado porque, claro, al quitar la asociación ilícita para delinquir, solamente queda el tema de cohecho o soborno, y los otros 13 involucrados, digamos, quedan libres, ¿no? Porque si no hay asociación, no hay grupo delictivo, claro, digamos, ¿no? Entonces, y es por eso que la pena de Facundo Chinguel se ha reducido de 13 a 9 años, pero en todo caso, para profundizar sobre este tema, vamos a estar más adelante con su abogado. Ahora, el tema del día de ayer en el Congreso ha sido los benditos asesores de Ollantumala, ¿no? Esto es, corríjame si me equivoco, pero hasta donde tengo entendido, esto tiene su origen cuando los presidentes pasaban a ser luego senadores vitalicios, ¿no? Entonces pasaban con un sueldo, el mismo sueldo presidencial, si no me equivoco, sí, y el seguro de salud, en fin, el chofer, y un asesor, un técnico y un auxiliar. Ahora, no es que el presidente o el expresidente Ollantumala esté incumpliendo la ley, es un derecho que tiene. Lo que se ha empezado a cuestionar es si ese derecho tiene lugar o no. Bueno, ese es un tema que ha estado siempre en la mesa de debates. Alan García renunció a ese derecho. Alejandro Toledo sí ha hecho uso de ese derecho, que no solamente es lo que tú mencionas, son 6 personas en planilla, 6. Un módulo de 6 personas, más vehículo del Estado, más gasolina del Estado, más un sueldo. O sea, yo creo que un expresidente debe tener unas condiciones de vida dignas. Yo no estoy en contra de eso. Un expresidente de la República, nos guste o no nos guste, ha sido el máximo mandatario de la nación. Sí, claro. Y quitarle, por ejemplo, la seguridad es un absurdo. Yo dejaría la seguridad, me parece válida.
tienen la seguridad, que es un poco excesiva desde mi punto de vista, pero bueno, esta es una norma que viene hace más de 20 años, que siempre se ha aplicado, algunos se han acogido, otros han renunciado, como el caso de Alan García. Yo la verdad que cuestionar eso en este momento es un poquito, desde mi punto de vista, un poco fuera de lugar, ¿no? Claro, porque sí, en todo caso el punto de que tenga, como decía yo, seguridad, mira, hasta chofer es válido, ya, el sueldo me parece válido. Ahora, todo este equipo de asesor, el técnico y el asesor, ¿para qué? Si ya no está haciendo, eso sí. Ahora, que se cuestione justo ahorita, cuando sale Ollanta-Humala, sí es un poco mezquino, ¿no? Claro, porque nadie cuestionó, hubo unos comentarios con el tema de Toledo. Yo recuerdo al inicio de mi gestión como presidente del Congreso, pero fue una noticia ligera que pasó en 1 o 2 días, dejó de estar en los medios. Pero bueno, yo creo que siempre andamos buscándole 5 pies al gato, ¿no? Ya, en todo caso, nadie dice que no se investiga el anterior gobierno. Hay muchas cosas con mucho más fondo por investigar, que si tiene ahorita, si hace, digamos, si valida el uso de su asesor o su técnico o su auxiliar, ¿no? Creo que hay otras cosas más. Entre ellos, por ejemplo, está el caso de la línea 2 del metro, que es un tema que usted ha estado encabezando en los últimos días. No sé si encabezando, porque el Contralor también ha estado viendo este tema, pero allí le quería preguntar, ¿qué es lo que usted ve? ¿Ve un acto de corrupción, como ha dicho el Contralor, o ve un acto de negligencia supina, si se quiere, en un tema de interés de inaugurar a la loca algo para quedar mejor políticamente? Ambas cosas. O sea, yo creo que ha habido una orden absolutamente fuera de lugar, que el hecho de forzar una inauguración para que se vaya el presidente inaugurando 4 ladrillos, pero además de eso hay violaciones flagrantes al contrato. Lo deplorable de todo esto es que han comenzado a aparecer en algunos medios de prensa, ya los que tenemos años metidos en la política, que estamos años metidos en la lucha contra la corrupción, sabemos cómo algunas empresas comienzan a ejercer presión en algunos medios de comunicación. Y eso se está viendo en este caso de la línea 2, lo cual a mí personalmente me pone los pelos de gallina. Porque si hay indicios que pueden ser explicados, o porque la gente de Ocitrán son unos ineptos, o porque el ministro de Trabajo, el ministro de Transportes anterior es un ignorante en la materia, puedes buscar, digamos, excusas sanas, ¿no es cierto? Pero no cumplir con un contrato firmado por el Estado, aceptar reducir las condiciones de ese contrato, ¿a santo de qué? O sea, esa es toda la pregunta que hay que responder. O sea, ¿por qué Ocitrán y el ministro de Transportes hicieron toda esa labor para reducir las condiciones reales del contrato? No ha habido ninguna explicación. Es un tema que lo han tocado varios medios. También ha habido periodistas que han pedido, inclusive han llegado a pedir, de que los vaquen al Contralor por haberse metido en este tema. A ese nivel estamos llegando. O sea, no estamos llegando de que simplemente 2 o 3 medios de comunicación o 2 o 3 periodistas comienzan a hacer sus jugadas, sino que están pidiendo públicamente que se cese al Contralor General de la República por haber puesto el dedo sobre la llaga. Entonces, Maribel, la gran pregunta que tenemos que hacernos, y yo he leído los 7 dogmas o principios que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y el primero de ellos es ministros incorruptibles. O sea, que él está diciendo 0 tolerancia a la corrupción. Y creo que esta es una prueba de fuego para el gobierno. Permítame ponerme un ratito del otro lado. Usted ha dicho que hay también corrupción. Indicios de corrupción. Ok, ya. A eso quería llegar, porque la reducción per se de las condiciones no implica necesariamente corrupción. Es raro, sí. Hay que mirar, sí, hay que poner la lupa ahí. Mira, ¿no? pudiera ser que fue un exceso lo firmado y que por razones de eficiencia, de tiempo y de costos, si viene el concesionario y me dice, mira, hemos visto de que no necesitamos irnos a tal nivel porque te vas a ahorrar 200, 300 millones de dólares, vamos a hacer una modificación para hacerlo legal, de acuerdo. Si fuera el caso de que con la reducción que han hecho en el nivel de estándar sísmico de 1.5 a 1.3 es más eficiente, es más rápido, está bien, pero esos son 300 millones de dólares menos. Entonces, tú dices, si es un tema técnico, que ha habido un error, porque además lo que puntualiza el Contralor
es que Proinversión parece pues que está llena de gente absolutamente inepta. Los ojos del Contralor y la Contraloría han estado sobre 20 y tantos funcionarios de Proinversión, que son los que han elaborado expedientes técnicos, han hecho las bases. Entonces, parece que el tema va más allá simplemente, porque estamos hablando de la obra más importante. Creo que son 20 y tantos funcionarios, entre ellos los de Proinversión. Creo que no todos los 20 y tantos son de Proinversión, pero sí entiendo su punto. Sí, de hecho es la obra más... Es la obra más grande que se va a hacer históricamente en el Perú. Entonces, a mí lo que me preocupa es esta campaña contra el Contralor General de la República, porque si no hay nada que temer, que se hagan las investigaciones del caso, pero querer cortarle la cabeza al mensajero porque ha encontrado irregularidades, y eso que todavía no se ha pronunciado. Claro, se le acusa de desconocimiento, ¿no? Es lo que dicen, que no entiende bien el caso. Bueno, claro, hay que los que han explicado el caso son un administrador de empresas, un economista y 2 economistas. Y la opinión técnica es de un profesor de Berkeley, que es un experto en suelos, pero que no tiene ninguna experiencia en sísmica. Entonces, y esa opinión además es sustentada por un director con el grado de ingeniero civil, que va en contra de la opinión del órgano máximo técnico del Perú, que es el Censico, y las 2 instituciones más serias, que es la Universidad Nacional de Ingeniería, es la Universidad Católica y el Colegio Nacional de Ingenieros. Entonces, la opinión de todos los técnicos no sirve. Sirve la de un director, la de un economista, la de un administrador de empresas. Entonces, Maribel, cuando las cosas están así, puede ser que hayan errores, puede ser que haya malas interpretaciones, lo que quieras. Pero por favor, por la reacción hace sospechar más, creo usted. Por supuesto. O sea, si están tan desesperados de que no se toque el tema es porque hay algo ahí. Ahora, usted habló en este caso de líneas de posible corrupción y de también negligencia del gobierno anterior y de estas ganas de Ollanta, del expresidente, por inaugurar algo a la loca. Lo que implica una desidia anterior, ¿no? Decía que ha tenido en varios ámbitos, y el tema de los Juegos Panamericanos es un tema que se murió en el anterior gobierno, ¿no? Quedó ahí tirado. Sí, pues, ¿realmente estamos en riesgo de que no se realicen en Lima? Mira, hay que hacer un enorme esfuerzo para que se realicen. Lo que pasa que la gente que está alrededor de esto, hay 2 grupos. Hay los que han venido usando el dinero del deporte como una mamadera personal, me refiero al Comité Olímpico Peruano y algunos funcionarios del Instituto Peruano del Deporte, que se han dedicado a hacer obras, o sea, se han convertido, en vez de ser dirigentes deportivos, se han convertido en constructores, ¿no es cierto? Con lo que significa eso. Ese es el gran problema. Entonces, al gobierno anterior le tomó 2 años darse cuenta, reconocer esto, y de ahí decidieron entrar en una reformulación, crear una unidad ejecutora independiente, pusieron a una persona incorruptible como el señor Arista, que si bien no es de mi tendencia política, pero hay que reconocer que es un hombre honesto y transparente, terminó saliendo espantado de la noche a la mañana. Ha ingresado una señora que es la actual secretaria general, una señora de apellido, nombre de Silú León, que no sé ni qué experiencia ni qué formación tiene, experiencia cero en deporte. Entonces, los temas no se están manejando técnicamente. O sea, hay mucha ignorancia, mucha improvisación, pero que se pueden hacer, se pueden hacer. ¿Pero existe realmente el plan maestro? O sea, hay más de uno. Es que ese es el problema. Hay varios. O sea, hay uno que pagaron 15 millones de soles por adelantado y nunca se entregó. Hay otro que pagaron 12 millones y se entregó, que es un mamarracho total, hecho por la misma empresa Yesa, que después ha tenido varios problemas de corrupción a varios niveles del Estado. Y hay un tercero que han encargado a una empresa entre principio aparentemente de prestigio, que no sabemos en qué está. Ahora, hay una serie... ¿Qué ha dicho la ODEPA de todo esto? La ODEPA reclamó un pago que ya se había girado el dinero, que nunca les llegó, que se perdió en el Comité Olímpico. Volvieron a girar el dinero, les llegó, y volvió a reclamar otro pago que no sé finalmente si lograron pagarlo o no. La ODEPA está muy preocupada porque lo que el Perú ha ofrecido no lo había ofrecido en ningún país nunca antes en ningún Juego Panamericano.
fuimos demasiado ambiciosos, no, demasiado generosos. Espérenme un momentito, señora Bogotá, tenemos que ir en vivo con Erika Rado desde el Congreso de la República. ¿Qué tal, Maribel? Muy buenos días, información en vivo. Así es, aquí en el Congreso de la República ya se ha procedido a designar como presidenta de la Comisión de Presupuesto a la parlamentaria Cecilia Chacón de Fuerza Popular. Precisamente ella viene dando algunas palabras. Vamos a escuchar. Y obviamente también trabajar en el articulado de la ley. Muchas veces se pone solamente énfasis en los montos, cuando en realidad el articulado también es muy importante porque determina también beneficios para muchas regiones. Bueno, nos preocupa mucho el déficit fiscal, que es más del 3%, sobre todo cuando hay propuestas para bajar el IGB, cuando hay propuestas para endeudamiento, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿de dónde vamos a pagar ese endeudamiento y de dónde vamos a sacar el dinero para hacer las obras públicas propuestas? Todo eso tendrá que responderlo el ministro de Economía cuando sea invitado a la comisión, una vez que llegue el voto de confianza. Ya nos será la Comisión de Presupuesto una mesa de partes del Ejecutivo. Bueno, pregúntele a cualquiera de los congresistas que hemos tenido alguna experiencia en la Comisión de Presupuesto, donde siempre la queja ha sido, más allá del partido político, que venía la ley de presupuesto y siendo la presidencia del partido de gobierno, normalmente no había absolutamente ninguna posibilidad de que se pudiera variar absolutamente nada. En este momento habrá un diálogo constante con el MEF, con los gobiernos regionales, con los gobiernos municipales, para poder efectivamente tratar de que no solamente se pueda distribuir de la mejor manera el presupuesto, sino también que se exija los resultados que se esperan de este presupuesto. Bien, han sido entonces las declaraciones de la parlamentaria Cecilia Chacón, elegida ya como presidenta de la Comisión de Presupuesto. Informó Erika Rado, Exitosa Noticias. Gracias, Erika. Cecilia Chacón, presidenta de la Comisión de Presupuestos, en medio de algunas críticas, ¿no? Incluso un diario local, el día de ayer, me parece, salió una entrevista en que le preguntaban a cuánto asciende el presupuesto de este año y no supo responderlo. Y luego le preguntaron cuál es la diferencia entre déficit fiscal, real y estructural. Y claro, dio vueltas y no sabía. Honestamente, yo tampoco sé la segunda respuesta. La primera sí, si no me equivoco, es 130 y pico millones de soles. 130.000. Hasta el congresista Bogatás, que no es presidente de la Comisión de Presupuesto, lo sabe. Y eso ha sido, bueno, parte de la crítica. Pero vamos a ver, recién empieza, vamos a ver cómo se desempeña, ¿no? Pero, Maribel, volviendo al tema que estábamos hablando de la extrema generosidad del Comité Olímpico Peruano, aquí hay que puntualizar que esto no ha sido un tema del gobierno del señor Ollanta ni de la ministra Salas en su momento, sino fue una oferta que elaboró el Comité Olímpico Peruano, que dentro de las dádivas está pagar el pasaje a todos los asistentes, está a todos los asistentes, le hace deportistas, le hace 8.000 personas, aguatero, le hace todos. Además de eso, al 500 dirigentes, mandarlos en el Hiram Bingham y en hotel de 5 estrellas al Cusco, a Machu Picchu, para que conozcan Machu Picchu. ¿Y por qué hicimos esa locura? Habrá que preguntarle al ministro Saavedra y a la ministra Salas que por qué permitieron que estas cosas ocurran, porque eso ha salido con el aval del Ministerio de Educación. Estas son algunas de las dádivas por las cuales, evidentemente, los países al momento de votar, oye, claro, Perú me va a pagar los pasajes, me va a llevar de viaje. La maravilla, Chapo Perú. Además, Perú ofreció pagarle 20 millones de dólares, si no me equivoco en la cifra, para los derechos de transmisión locales. O sea, el Perú, para que tú lo puedas ver, los panamericanos en tu casa estamos pagando. O sea, los medios peruanos vamos a pagar. No, lo está pagando el Estado. Vamos a ver quién se los lleva. Ajá. Vamos a ver finalmente quién se los lleva y cuánto paga. Entonces, ese paquetito que lo han guardado en secreto, que yo me imagino el día que se entere el señor Alfredo Torne, no va a tener solamente que tragarse el 1% de que le dijo el presidente el día del 28 de julio, sino que aquí hay más o menos 500 millones de soles extras a las obras. Ahora, trágate el 1% y trágate los panamericanos también. No, mira, los panamericanos se pueden hacer si dejamos, o sea, si hubiéramos invertido el dinero que se ha invertido
en deporte, o sea, realmente en deporte, en deportistas, lamentablemente. Y Maribel, yo quiero comentar algo. Si tú ves los resultados de las Olimpiadas el día de hoy, hay una relación directa entre aquellos países que han organizado grandes eventos y el resultado deportivo, porque los países se preparan. A mí la parte que me preocupa es la parte humana. O sea, no tenemos entrenadores adecuadamente remunerados, capacitados, no tenemos deportistas con las condiciones económicas, tecnológicas para poder progresar, no tenemos programas de desarrollo deportivo. Hay un programa de desarrollo deportivo que es el programa de maratonistas y ahí está el resultado. Tenemos una 15ª atleta en una final que es quizá la mejor marca, bueno, lo mejor que hemos tenido en atletismo ha sido Acevedo en el año 72, que entró. Esta es la mejor marca latinoamericana en unas Olimpiadas, ¿no? En maratón, es la mejor posición que ha logrado una latinoamericana. Pero lo que quiero decirte, Maribel, es que si tú haces un programa de trabajo y de desarrollo, o sea, yo he estudiado mucho el caso australiano, por ejemplo. Australia el día de hoy está entre los 10 países más desarrollados deportivamente. Lo que lograron hacer ellos en natación se hizo a través de un programa de trabajo que comienzas en los colegios, sigues en las universidades y en 10 años tienes campeones olímpicos. O sea, no es que es una receta que nadie la conozca. Hay la fórmula, es como que tú dices, vamos a construir un edificio, sí, hay cómo construir. Vamos a construir y desarrollar deporte, sí, se puede hacer. Pero lo que pasa es que si tú tienes dirigentes que se convierten en constructores, que están más pensando, por ejemplo, esa obra faraónica que se ha hecho en la Videna, que era, entre comillas, para los Juegos Panamericanos, ahora resulta que no sirve para los Juegos Panamericanos. El Estadio Nacional, que nos costó también $300 millones remodelarlo, la fachada, tampoco sirve para las pruebas atléticas, o sea, solamente va a servir para la inauguración y para que jueguen 2 partidos de fútbol. Entonces, sí, ahora, el factor humano efectivamente es importantísimo, pero va más allá de los Juegos Panamericanos. Es un tema, obviamente, de desarrollo. Los Panamericanos es la excusa. Sí. O sea, es el momento que tú dices, bueno, dejo todo lo malo del pasado, comienzo a trabajar seriamente y que se ocupen de las obras y las construcciones terceras personas. Pero también son importantes, ojo, si estamos siendo base, o sea, tampoco podemos hacer el papelón mayúsculo de que se hagan los juegos acá y no tengamos las condiciones óptimas en infraestructura. Mira, Maribel, yo estoy siguiendo bastante de cerca todo lo que está ocurriendo en Brasil y mira, ni la tercera parte de los estadios están llenos en una olimpiada. ¿No? Y aquí estamos hablando de construcciones faraónicas. Un ratito, hay que hacer las cosas modestas, como la hizo República Dominicana. Se pueden hacer las cosas sin estos intereses principales en incrementar millones de millones. Más vale poco y bien hecho que... Así es. Que cascarones, que no sirven después para nada, que son monumentos a la ley. Bien, congresista, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Congresista, le sigo diciendo, yo lo quiero seguir viendo en el Parlamento. No, ese señor. Bien, señora Boata, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. No sé si quiere agregar algo más antes de despedirnos. No, simplemente felicitar los esfuerzos que están haciendo los deportistas peruanos en la Olimpiada. El hecho de ser olímpico ya es un mérito tremendo. Y yo sí quisiera saludar los éxitos que está logrando Colombia, que es un ejemplo a seguir. Sí, la corredora está espectacular. La saltadora de triple, ha metido varios en finales, y eso es producto de un trabajo. Además, el presidente del Comité Olímpico, entramos a la dirigencia deportiva el mismo año, el actual, que es el que ha desarrollado este deporte. Lamentablemente, yo me dediqué a otras cosas y no me quedé donde me debía haber quedado, que era en el deporte. Ya ve usted. Pero tiene tiempo de volver. Vamos. Gracias, Maribel. Vamos a una pausa y volvemos con Benji Espinosa, el abogado de Facundo Chinguel, para comentar este caso. Se le redució a 9 años la sentencia a Facundo Chinguel. Volvemos. Ya regresamos con Maribel Toledo Ocampo en Exitosa.